Hola, buen día, bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar el día de hoy de la normatividad de trasplante en Colombia. Lo primero que quisiera hablarles o mostrarles es este pequeño texto del doctor Robert Test, que habla: cuando mi vida haya terminado, tomen de mí todo lo que otros sirva, para continuar viviendo y tener una vida más plena. Den mis ojos a alguien que jamás haya visto la aurora o la cara de un niño, o el amor en la cara de una mujer. Denle mi corazón a alguien cuyo propio corazón le ha causado interminables días de dolor. Den mi sangre al adolescente que haya resultado malherido en un accidente, de manera que en esa ayuda pueda ver jugar a sus hijos algún día. Den mis riñones a un enfermo que hoy depende para sobrevivir de una máquina cada tantos días. Tomen mis huesos, cada músculo, cada fibra y nervio de mi cuerpo, y encuentren la manera de hacer que pueda caminar un niño impedido. Si algo quedara para ser enterrado, que sean mis pecados, debilidades y todos mis perjuicios contra mis semejantes. Si hacen todo lo que os he pedido, viviré siempre. Entonces, este es un pequeño texto como conmovedor y como que nos sensibiliza sobre la importancia de que tenemos que no solo tener esa cualidad de en algún momento de un familiar o nosotros mismos poder ser donantes, sino también en nuestro día a día tratar de buscar cada día más pacientes que puedan ser donantes. ¿Y esto por qué vamos a hablar hoy de esto? Es simplemente porque si vamos a ver las estadísticas de los donantes reales que estaban aquí en Colombia antes de la pandemia, nos podemos dar cuenta que la regional 2 y 1, que la 1 es Bogotá y la regional 2 es Antioquia, son las regionales que por toda la historia siempre son los que más donantes tienen. Y si nos podemos dar cuenta, cuando vamos a revisar, miremos que han disminuido en un 20 y un 10%, en un 12 y un 9% aproximadamente los trasplantes de 2017 a 2018. Y esto se está viendo en el tiempo. Una pequeña historia sobre el trasplante en Colombia, hasta donde hemos hecho. Y recordemos que los trasplantes empezaron por allá en 1946, cuando se hizo el primer trasplante de córnea. Posteriormente que siguieron diferentes trasplantes, y los que nos atañe el día de hoy, pues en el Centro Cardiovascular en 1988 tuvimos el primer trasplante de corazón. En ese mismo año fueron varios trasplantes. También estuvo el trasplante simultáneo de riñón-páncreas, y también un trasplante de páncreas. Entonces ese 1988 fueron grandes avances para la ciencia médica en trasplantes en Colombia. Posteriormente, casi 10 años después, en nuestra misma clínica, en 1997 fue el primer trasplante de pulmón exitoso. Posteriormente, diferentes trasplantes de tráquea, laringe se han hecho a nivel y esófago, se han hecho en Colombia. Lo primero que hay que entender es la estructura de la Red Nacional de Trasplantes, Órganos y Tejidos, para darnos cuenta que nosotros solo somos un pedacito de esta gran red y que no podemos nosotros tener el control, pero si todos trabajamos de una manera mancomunada, podemos hacer un muy buen trabajo. Lo primero es que esto está regido con el Ministerio de la Protección Social, y el Ministerio de la Protección Social es el que se encarga a través del Instituto Nacional de Salud en hacer una coordinación nacional. Y esa coordinación nacional también va a tener una coordinación regional por las diferentes regionales que tenemos. Recordemos que nosotros somos la regional número 2, y esa regional número 2 lo comparten con Caldas, Chocó, San Andrés y Antioquia. Somos la regional que a nosotros nos corresponde, pero nosotros no somos un ente aislado, sino que somos parte de esa gran red nacional, y que, como nos vamos a dar cuenta en las próximas diapositivas, nosotros tenemos que dar a conocer todo lo que nosotros hacemos a nivel nacional, y la distribución de los órganos es a nivel nacional y no regional. Lo primero que hay que tener en cuenta son unas definiciones. Lo primero es
una definición muy importante para que todos entendamos, y hay un coordinador operativo de trasplantes. Este médico es el que se encarga de coordinar entre las EPS generadoras y las trasplantadoras las diferentes, toda la organización, toda la logística de un trasplante, no solo en la extracción, sino también la adjudicación y toda esta parte logística para los diferentes componentes. Un donante vivo relacionado es es aquel persona viva que tenga consanguinidad con con alguien que le vaya a dar un órgano o un tejido. El donante vivo no relacionado es que no tiene ningún grado de consanguinidad. Y la otra cosa es la gestión operativa de la donación, y ese es todo ese conjunto de actividades que se deben de realizar para poder llevar a cabo una donación. Las IPS generadoras son todas las IPS en Colombia que puedan generar posibles donantes, y por ley todas las IPS deben de generar posibles donantes. Y aquí es lo importante que empezamos a sensibilizar, que todas las organizaciones deben de tener unos médicos que estén sensibilizados con el tema para poder darse cuenta de cuál es un posible donante y poderlo hacer una alerta nacional para mirar si sí se puede o no puede ser un donante real. Lo otro es las IPS que son habilitadas para trasplantes o implantes. Son todas aquellas IPS que hicieron todo el proceso para toda la capacidad tecnológica, humana, para poder hacer un trasplante, ya sea de un órgano o un tejido, y que esté avalado por el Instituto Nacional de Salud. Esas IPS habilitadas van a tener programas o servicios de trasplantes, que son aquellos conjunto de recursos, procesos que se deben de normatizar para poder llevar a cabo un trasplante exitoso. El otro tema que tenemos que saber, y otra definición que es demasiado importante, es saber sobre la muerte encefálica. Recordemos que la muerte encefálica es cuando ya hay un cese y es irreversible de las funciones, de todas las funciones de las estructuras intracraneales. Esto es demasiado importante, y hay que saber que tanto ética, médica y legalmente ese paciente ya ha fallecido, y hay que simplemente después de esto hay que tratar de mantener estos órganos y tejidos artificialmente, con el fin de tratar de llevar a un trasplante en algunos de los casos si son exitosos. Entonces, la Red Nacional de Donación y de Trasplantes, eso es importante porque llegó y fue la que organizó en el 2004. El Ministerio de Protección Social llegó y empezó a organizarnos a nivel nacional cómo iba a ser la parte de donación y de trasplantes. Y de los primeros resoluciones que se dieron fue la 214 de 2005 y el decreto 2493 del 2004, que le dieron como la estructura. Este decreto, el 2493, es el más importante y es el que establece como el organigrama y la normatividad que vamos a tener en el trasplante aquí en Colombia, y que es importante simplemente saber que tenemos una legislación que está aprobada toda la parte del trasplante. Y sabemos que hay una parte que es nacional y que la tiene el Instituto Nacional de Salud, y una parte que es regional, que depende de las direcciones departamentales, y de ahí están adscritos los diferentes programas de trasplantes que tenemos en las diferentes ciudades regionales que tenemos en Colombia. Hay que tener en cuenta que para poder hablar esto de trasplante y donación de órganos, esto es importante que tengamos una normatividad, y esa normatividad es importante para evitar malas praxis y para evitar comentarios y cosas que no son adecuadas. Lo más importante es que no solo a nivel Colombia hay como un direccionamiento de esta normatividad, sino que también a nivel mundial. La OMS en 1991, con el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud, llegaron y hicieron unos principios rectores, y esos principios rectores de donación y de trasplante
fueron impartidos en cada uno de todos los países que hacen parte, y llegaron como algunas cosas grandes que ellos impartieron algunas cosas. Entre ellas, aquí se las coloco, entre ellas lo más importante es que esto debe ser de manera libre, no puede haber una interferencia con las personas que van a donar, no puede haber recursos económicos de por medio, no debe tener ningún pago a las personas que hacen parte de los programas de donación y de trasplantes. Entonces ellos pusieron estos principios rectores de donación y de trasplante a nivel mundial, donde eso es lo más importante, pues lo quiero rescatar, que no podemos coaccionar a ninguna persona para poder trasplantar, ya sea a un deudo que él tenga o a un familiar o a un amigo o a alguna persona, y tampoco puede ver un factor económico en esta relación. En Colombia tenemos la siguiente normatividad. La primera ley es la de 1979 y se dictan unas normas sanitarias para regular la donación de órganos y trasplantes y otros usos terapéuticos de estos tejidos. Posteriormente, en la ley del 73 de 1988, empieza a hablar ya, miren qué tan interesante, en ley de la 73 de 1988 ya había una ley de presunción de la donación. ¿Qué quiere decir eso? Es que todos los colombianos somos posibles donantes, y posteriormente, como lo vamos a dar cuenta, fue modificada la ley 1805, que fue muy mencionada, de 2016, donde ya, si usted no lo hacía de manera en vida, abstenerse de ir a firmar en una notaría que usted no quería que sus dos órganos fueran donados, usted era un donante potencial y no tenía que tener un permiso de los deudos, pero más adelante lo vamos a hablar, que eso ha causado cierto recelo. Posteriormente, la ley 919 de 2004, esto es muy importante que salió esta ley, y tipifica que la comercialización de órganos y tejidos con ganancias mercantilistas, eso es un delito y puede ser penalizado. Este es el decreto 2493 de 2004, es el más importante, define los conceptos de temas de donación y de trasplantes. Asimismo, crea las coordinaciones regionales a cargo de las direcciones departamentales y habla sobre la notificación de donantes potenciales y permitir la utilización de sus instalaciones. Esto aquí quiero decir muy claro que es que desde el 2004 ya nos estaban diciendo a todas las IPS que es una obligación alertar ante un paciente que tenga una muerte cerebral, y que cualquier IPS, si bien tenga los recursos, debe permitir, no es que sea un favor, debe permitir que allí se extraigan los componentes o se implanten los componentes anatómicos de un posible trasplante. Posteriormente, esta es la ley que yo les había comentado previamente, la ley 1805 de 2016, que modificó ese artículo 2 de la ley de 73 de 1988, donde presume que es un donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicas después de su fallecimiento. Entonces, todo paciente que se haya abstenido de hacer esto es un probable donante, pero al hacer práctica esta ley ha habido varios problemas, y es mejor seguir teniendo la voluntad de los deudos, así la ley exija que todos los pacientes son probables donantes, por todas las complicaciones que se han tenido posteriores a esta ley. Lo mejor es llevar como una voluntad de los deudos a que haya una cosa que sea concertada y que no sea exigida. Lo otro es importante, la ley 1805 de 2016, y esto me parece demasiado importante, que salió también, y es el trasplante de extranjeros. Pues después el trasplante de extranjeros
había sido un nicho de negocio, pero unos pacientes, unos connacionales, se estaban quedando sin la posibilidad de un trasplante. Entonces, quedó como muy clara las reglas de juego en los pacientes para extranjeros que probablemente se van a trasplantar. Y ellos sí hablan la posibilidad de un trasplante, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque se podrán trasplantar extranjeros no residentes siempre y cuando no existan receptores nacionales o extranjeros residentes en lista de espera. Y esto es súper importante. Las listas de espera, desafortunadamente, en Colombia cada vez son más largas y más con la pandemia. Entonces, esto ha hecho que la posibilidad de hacer que haya un trasplante en un extranjero es muy poco probable. Y es claro que en Colombia, desde el 2014, ya no se trasplantan extranjeros con el fin de que la ley le dio mayor preponderancia a haber sido usted colombiano. Lo otro que es importante y es en los menores de edad, la ley 1805 de este mismo año definió que podrán ser donantes siempre y cuando si son menores de 18 años, sus representantes legales den el consentimiento. De resto, no. Esto sí es importante y se mantiene vigente. Entonces, como lo podemos darnos cuenta, esta Red Nacional de Trasplantes está dirigida a una parte más arriba, que es a nivel nacional, y está coordinada por la Red Nacional de Trasplantes, por el Instituto Nacional de Salud, y ellos los que se encargan es de establecer la organización, implementar el sistema de información que integre todas las bases de datos de todas las regiones. Y esto es demasiado importante, y ellos son los que determinan la asignación de los componentes anatómicos. Y esto es claro, ellos son los que dicen, vea, es que este componente va para tal parte. Entonces, es que me sacaron el corazoncito en Antioquia, ¿te se queda en Antioquia? No. Ellos son los que determinan, de acuerdo al nivel de gravedad del paciente, a la lista de espera que ya ha estado, cuál es la prioridad en trasplantar a una persona. Asimismo, es el que se debe encargar de vigilar y controlar la gestión de las actividades de las coordinaciones regionales, y debe también tratar de desarrollar y mantener regularmente las estadísticas que se están dando día a día de los pacientes trasplantados. Ellos son todo lo que se encargan de la logística, la coordinación y todo el manejo de la información, no solo de las bases de datos de los pacientes que van a ser trasplantados, sino de toda la parte de estadísticas de los pacientes y la evolución de esos pacientes. Bueno, y a nivel regional están pues por las diferentes a nivel departamental están las coordinaciones regionales, que lo que se encargan es más que todo de asignar y coordinar a las diferentes programas de trasplantes, definir a quiénes están, asignar los turnos de cada uno de esos programas de trasplantes. Es claro que, por ejemplo, nosotros en Corazón, como somos la única IPS que trasplanta, pues nosotros no tenemos asignado ningún turno, simplemente nosotros siempre estamos 24/7 de turno. Lo otro que es demasiado importante, este decreto 2493, es que está prohibida la remuneración. Entonces, no hay gratificación o pago por la donación. Lo único que se debe hacer a los médicos o al personal son los honorarios, absolutamente nada más. Y lo otro que quiero volver a dejar en claro, que es que recordemos que es una obligación de todas las instituciones prestadoras de salud avisar un posible donante. Esto se nos están olvidando, la cantidad de donantes que estamos perdiendo por no estar avisando, y que ya la regional va a definir si se puede o no se puede trasplantar, pero nosotros sí debemos de alertar. Lo otro es que en la ley 1805/2016 modificó el artículo 2 y pone un poco más severo la pena de 3 a 6 años de prisión a quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos, por lo cual ese run de que posiblemente en Colombia hay tráfico de órganos, muy probablemente pues yo no creo que hayan,
Esto es como los que están metidos en la parte de trasplantes saben que es muy difícil la coordinación, el manejo y todo esto. Entonces la probabilidad de un tráfico de órganos en Colombia es mínimo y es más que todo, es como la zozobra de las personas, pero posiblemente las cosas en Colombia se están haciendo bien, podremos hacerlas mejor, pero tenemos que hacer todos en equipo para que esto funcione y podamos tener muchos más pacientes que puedan ser trasplantados. Muchas gracias.